Este año fue muy diferente a lo que teníamos pensado. Muchos planes los pusimos en pausa y toda nuestra normalidad cambió. En pleno siglo XXI nos enfrentamos a una amenaza casi medieval, una pandemia global, un virus que atraviesa fronteras, ajeno a cualquier idea de límite territorial y, sin embargo, se nos impone un aislamiento casi total en unidades familiares, en los domicilios particulares. Recordamos cuando se alertó por el primer caso de coronavirus. A mediados del mes de noviembre de 2019 se reportaba que aparecía un nuevo virus, pero ¿qué más daba? Se presentaba en un país que está al otro lado del mundo, y siendo un país desarrollado, creímos que lo podría controlar. Comenzamos el 2020 como si nada, sin saber que sería un año perdido. Para febrero se advertía de una posible pandemia. Europa se veía afectada. No pensamos que fuera tan grave hasta que comenzó a apagarse de una manera rápida y letal. Hasta que en el mes de febrero se presentaría el primer caso de COVID-19 en México. Las gráficas de contagios comenzaban a aumentar. Para marzo suponíamos que nos adelantarían vacaciones de Semana Santa. Nos veríamos en un par de semanas, un poco más de vacaciones, todo estaba genial. Regresaríamos en mayo, pero no fue así. Las fechas comenzaron a recorrerse y el pánico en los mexicanos comenzó a aumentar. Comenzaron a hacerse compras de pánico. Se agotaron medicamentos, cubrebocas, papel higiénico y artículos de primera necesidad. Ya no se sabía si creerle o no al señor de la televisión, que nos decía que todo estaría bien, que volveríamos a la nueva normalidad, a más tardar en junio. Pero los contagios y la paranoia iban en aumento. Tuvimos que acostumbrarnos a vivir de esta manera y así cambiar nuestros hábitos. Desde lo más esencial, dejamos nuestras aulas, nos despedimos de nuestros compañeros sin saber la fecha en que volveríamos a reencontrarnos. Las clases comenzaban a tomarse de una manera virtual. Dejamos de un lado la emoción que sentíamos en los conciertos. Ya no podíamos tener esas convivencias con los artistas que tanto anhelábamos. Las aglomeraciones estaban prohibidas. Tuvimos que adaptarnos a manera de tener que seguir estos conciertos en una manera virtual. Las salidas cotidianas con amigos se volvieron algo lejano de volver a obtener. Los lugares que solíamos frecuentar se han unido a la quiebra, solo tenían un servicio de domicilio. Tuvimos que acostumbrarnos a hacer videollamadas para podernos sentir cerca. Los parques perdieron la risa de los niños. Internarnos en un parque se volvió algo negativo para nosotros. Se recomendó que no fuéramos para evitar el contagio y aglomeraciones. Algo que antes nos divertía, ahora pondría en riesgo nuestra salud. Tuvimos que buscar alternativas para poder soportar el estar encerrados. Antes teníamos la opción de ir a comprar a las tiendas departamentales, ir a la librería o simplemente ir al supermercado. Pero ahora buscamos hacer nuestras compras por plataformas como Amazon, Mercado Libre, tiendas en Instagram y demás tiendas en Internet. Ir al cine nos podría matar. Por muy duro que se escuche, no es algo que estaba alejado de la realidad. Tuvimos que comenzar a ver películas en varias plataformas digitales. Dejamos de ir a ver a nuestros familiares. Dejamos de ver a ese primo o prima favorito. El ir a ver a los abuelos los podría dañar. Los domingos de convivencia familiar o de salida se volvieron en un día de la semana más. Tuvimos que emplear nuevas maneras de verlos. Una videollamada fue nuestra mejor opción, quizás con nuestros primos, pero con las personas mayores como nuestros abuelos fue una gran aventura que afrontar. Se les dificultaba encender el micrófono o ponían sus cámaras de una manera en la que solo distinguíamos su frente. El ir a la iglesia igual quedó fuera de nuestros planes. Algo que nunca creímos ver eran las celebraciones religiosas por medio de una transmisión de Facebook, o para algunas congregaciones o reuniones por medio de videollamadas. Para una gran parte de la población, el que se pararan los festejos de Semana Santa fue algo increíble, y ni se diga las celebraciones religiosas que acontecían en diciembre. Y en la opinión de varios abuelos, algo que nunca creían que llegarían a ver. En una situación más personal, el día 12 de diciembre no hubo movimiento para poder ir a la basílica o a las iglesias cercanas. Las celebraciones se llevaron en la casa con un pequeño rosario de manera familiar y quizás poner un poco de música.
Los cumpleaños pasaron de ser grandes fiestas a solo ser una pequeña comida con las personas que viven en la misma casa, y para los que no, quizás una videollamada, un pequeño mensaje o una publicación en su muro de Facebook. Varios trabajaban, pero debido a las aglomeraciones cerraron varios negocios y algunas dieron trabajo para hacer en casa, pero aún así el desempleo y la falta de trabajo se vio en su máxima expresión. Antes nos faltaba tiempo para comer, las prisas para llegar a la escuela o las largas filas para poder comprar algo. Ahora nos la vivimos en la cocina, comiendo todo lo que queremos y en ocasiones excediéndonos con la comida chatarra. Algunos tuvimos el desafortunado proceso de perder algún ser querido o conocido debido a esta nueva enfermedad, y los que no pasamos por esta situación nos hizo reflexionar sobre la familia y valorarla ampliamente. Los primeros meses para muchos de nosotros fue tiempo perdido, pasar de una tarea a otra, pasar de Facebook a Instagram, de red social en red social. Las clases en línea fue algo que quizás nunca imaginamos llegar a vivir, las situaciones graciosas que pasamos o el pánico al que hayamos dejado el micrófono encendido, o quizás la pena que sentimos cada vez que nos dicen, hey joven, encienda su cámara. Vimos la manera en que nuestros maestros se adaptaban a esta nueva realidad que estábamos viviendo. Los maestros con mayor edad los veíamos fuera de su zona de confort. Los vimos un tanto frustrados y confundidos, pero ¿quién no lo estaría? Nunca creímos utilizar la tecnología de esta manera y tampoco que se volviera tan indispensable en nuestra vida diaria. La pandemia no solo nos ha traído cosas negativas, hay varias cosas positivas a las que pudimos llegar. La naturaleza recuperó su hábitat que hace tiempo les habíamos robado. Al pasar los meses, comenzamos a descubrir nuestros gustos. Muchos comenzamos a leer libros, descubrir nuevas habilidades, comenzar proyectos que quizás habíamos dejado olvidados, desarrollar nuestras habilidades artísticas o quizás aprender nuevos idiomas, o simplemente tomarnos un tiempo para nosotros mismos, dejar de un lado las apuraciones que teníamos de ir de un lado a otro. Explotamos nuestra creatividad al máximo.